Yo soy Milena Fernández, como dice el padre, lo conocí hace ya como 6 años atrás, conocí de la misión. Eh, por primera vez yo escuché del padre lo del ayuno y hacía como 3 años y medio, 4 años que hice mi segundo ayuno, no lo había vuelto a hacer. eh, y este año, en enero más o menos, contacté a Amandita y le dije que no sé, que tenía como un deseo de, contacté primero al padre y después contacté a Amandita, que tenía como ese deseo de hacer el ayuno, pero como había sido tanto tiempo, pues tenía como cierto miedo como de hacer el ayuno. Y fue una bendición muy grande. Me costó muchísimo arrancar con este ayuno. Empecé enero 18. Y yo había salido de una cirugía en marzo de, del año pasado. Eh, Me había hecho una cirugía de quitarme las prótesis mamarias y después de esa cirugía quedé con no muchas complicaciones fuertes, pero mi recuperación no fue como lo pensado. Entonces tenía una inflamación interna y mi sistema nervioso estaba bastante comprometido. Tuve episodios de depresión, de mucha ansiedad, y entonces ese era mi miedo, entrar en el ayuno, porque creía que no iba a ser capaz estando así, ¿no? Entonces, hablo con ellos, me animan, el padre me dice, pide la gracia, confía, y bueno, empecé el 18. Mi segundo al cuarto día fue terrible. Eh, Fue muy duro porque no sé qué pasó, pero me volvió la ansiedad a una manera increíble. Me volvió la molestia física que tenía, que me había dado efectos de cirugía. Era un dolor en la nuca muy grande, en el cuello, aquí como en el cerebro atrás, pero era intensísimo. Y entonces yo pidiéndole apoyo y guía a Amanda, a Nora, y me decían, no pares, no pares, adelante, sigue, pide la gracia, pide la gracia. Y bueno, yo empecé ese 18, estaba bastante, que de verdad que casi que tiro la toalla, pero hablé con una amiga y ya lo había hecho también y me dice, Mile, ¿qué tal si te vas y te confiesas y, y vas al Santísimo? Y bueno, yo hice eso, es decir, el viernes. Fui y me confesé con un padre aquí en Miami, padre Céspedes, y era lo último cuando me dio ya la unción, me dice, Jesús está aquí, y era la Eucaristía, y me dice, pide un deseo. Y mi deseo, lo único que yo pedí es que tener paz para arrancar con este ayuno. Yo salí de ahí, me fui al Santísimo, y la verdad que ahí empezaron las gracias, o empezaron de verdad, las bendiciones. Yo salí de ahí, fui al Santísimo, oré, lloré mucho, pedí que de verdad pudiese arrancar con paz para hacer este ayuno. Y de verdad que la paz me llegó, porque al otro día ya me levanté otra persona e inicié mi ayuno. Fue un proceso muy lindo, fue un proceso de muchas enseñanzas, hubo muchas lágrimas, hubo mucha, darme cuenta que lo que dice el padre de la caridad, eh, yo me he quedado corta, mi familia se ha quedado corta. Eh, y me di cuenta que el dolor que yo traía aquí atrás y la ansiedad, Dios me empezó a mostrar que toda esa vanidad de años atrás, que todavía que tengo que trabajar en eso, era parte de ese dolor que yo estaba y toda esa ansiedad que estaba sintiendo. Entonces fue como pedirle mucha sanación en esa área y hice continuar el ayuno. Pero la parte más fuerte que me llevo de este ayuno, lo terminé ayer 26 el domingo. El domingo anterior a terminarlo, o sea, no este domingo, sino el anterior, estando en misa, el Señor
fue como una película, yo no sé cómo explicarles, pero me puso tres sucesos que yo había tenido en mi vida, en mi relación, no en mi vida, sino en mi relación con mi esposo Manuel. Y por situaciones que habían pasado, circunstancias, tres episodios, han pasado muchas cosas, hemos tenido crisis, hemos tenido los altos y los bajos, pero hubo tres cosas que me marcaron muchísimo y yo me llené de mucha rabia hacia él. Y el Señor me mostró que yo no había perdonado a Manny, a pesar de que parecía que sí, pero la verdad era que yo no había perdonado a Manny por estas cosas. Me mostró también la soberbia tan grande que me he cargado por tanto tiempo. Me mostró cómo ese dolor que se me quedó en mi corazón, puse una caparazón o una coraza en mi corazón y por eso yo era de esa manera, a veces tan ruda con él, con mi hija, en general con mis seres queridos, pero era en general en mi hogar lo que estaba eh, haciendo algo bastante dañino en mi relación. Ese día fue muy fuerte porque me llené de mucha rabia y yo decía, pues si esto viene de Dios, que Él me está mostrando esto, no creo que esto sea de Dios. Pero fue como una furia que Él sacó y después va poniendo como personas en el alrededor y por medio de esas personas siento que fue el Espíritu Santo hablando. En mi desespero, en mi rabia, volví a tener problemas con él ese domingo, lunes, martes, miércoles, y decía, pero ¿cómo puede ser posible si yo el otro domingo termino mi ayuno? Yo quería que esto fuera como con mucha paz y o sea, yo quería tener el control de la situación. Me di cuenta también que he puesto muchos dioses, mi marido, yo, empezando yo, queriendo controlar yo, mucha soberbia. Y a esa persona me dijo, Milena, lo que Dios te está pidiendo es que le entregues ese dolor para que tú puedas sanar eso que le llevas pidiendo tanto tiempo. Porque en mis otros ayunos, y desde hace mucho rato yo vengo pidiendo mucha sanación, porque vengo eh, de un matrimonio disfuncional, o sea, de mis padres, hubo muchas heridas ahí. El Señor ha ido sanando, pero todavía falta mucho por sanar. Pero me faltaba esto en mi hogar. Y esa parte me costó muchísimo y me di cuenta de lo controladora, la soberbia tan impresionante en la que yo estoy montada. Y fue como que al otro día ir al Santísimo y de verdad hablar con Dios, llorar mucho y ser muy coherente y tratar de ser uno, mostrar lo que uno es por dentro. Y le dije, Señor, sí, yo no puedo con esto, yo he querido controlar, yo he querido hacer esto, yo he querido imponerme, yo pensaba que era de carácter no tengo nada, lo que tengo es un temperamento y una soberbia muy horrible. Entonces, le hice esa entrega al Señor, pidiéndole que fuera Él el que sanara, y yo le entregaba ese dolor, y yo no sabía cómo hacer, pero que yo se lo entregaba de corazón, y sentí mucha paz. Eso fue en una semana, esto pasó en una semana, y a mí me parecía como tan difícil poder de verdad creer que eso se diera así. El miércoles estaba en un rosario, y en ese rosario empecé a rezar el rosario con un grupo de amigas, y de repente yo empecé a sentir un dolor viendo a mi esposo, o sea, era como viendo a mi esposo y era un dolor que yo sentía viéndolo, pero yo no entendía porque yo estaba sintiendo tanto dolor. Yo lo que puedo entender en mi pequeñez es que Dios o la Virgen me estaba mostrando el dolor que él siente por mi esposo, por cómo está él, por la situación, por todo lo que hay. ¿Y quién era yo para estar juzgándolo a él, señalándolo? Eh, fue muy raro, muy extraño el sentimiento que estaba en ese momento, como Dios permitiéndome pasar. Al otro día hablé con él y por primera vez le pedí perdón, pero de corazón. Y alivió mucho. Hablamos, le pedí perdón, le dije que se me perdonara por tanta dureza. Eh, Muchas cosas que se compartieron ahí y no es que está todo arreglado 100%, nosotros tenemos
y tenemos que trabajar en la relación como padres, como esposos, a Dios, para rendirle cuentas a Él. Pero fue muy, muy sanador. Siento que el Señor pellizcó el corazón de una manera increíble y derramó gracias muy grandes y pude por primera vez ver a mi esposo de otra manera, conversar en paz, tener una conversación amena. Y lo que dice el Padre de la Caridad me llega mucho. Yo lo traté de hacer en este ayuno y lo poco que hice, yo creo que esto se dio por los momentos que me salí de mi comodidad para hacer diferentes servicios afuera. Entonces, ese es mi pequeño testimonio. Muy agradecida con Dios. Terminé ayer, pero lo extendí hasta hoy y no sé si hasta mañana, pero era como mi corazón, como un agradecimiento por tanto. Y hay mucho todavía por hacer, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer adentro, mucha limpieza, pero muy agradecida. Entonces, el ayuno fue una bendición Sí. y quería agregar algo que me acordé ahorita que para mí fue como muy wow. Eh, en el principio del ayuno yo pasé por una aridez espiritual muy fuerte, la cirugía, tantas cosas en las que uno puede, circunstancias de la vida, ¿verdad? Y tenía mucho miedo a que yo no pudiera lograr como cumplir expectativas de Dios, pero pues uno siempre está como pensando que es uno, 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 y a la final no es uno, es Dios. Y fue como una noción que puso en mi corazón el primer día o el segundo me dijo, búscame, búscame, solo búscame. Y yo lo que hice, que me lo habían dicho y lo había hecho en otros ayunos, es santísimo, la misa no falté. Y el libro de Luisa Picarreta fue una herramienta tan importante y eso hizo tanto quiebra en el corazón, tan fuerte, eso me ayudó tanto, eh, eh, la Eucaristía y la confesión. Y otro que puso mucho fuerte en mi corazón y que de verdad que agradecidísima con el Señor fue confianza, que tengo que trabajar más en mi confianza y en mi abandono. Y eso implica todo, caridad, eh, tantas cosas. Mucho por hacer, pero esta vez siento que todo lo que uno ha escuchado, ha leído, ha visto, ha hablado también, a veces uno no es coherente. Esta vez como que lo que había aquí sí empezó a llegar al corazón y fue un ayuno muy diferente. Hubo dos cosas que al principio fueron muy fuertes para mí, que Amanda mencionó algo y yo dije por dentro de mí, pero Amanda, ¿cómo dice eso? Primero, cuando yo iba a arrancar tenía mucho miedo, pero un miedo atroz. Y ella me dijo, el miedo no es de Dios. Y yo sé que eso lo he escuchado y no lo escucha de sacerdotes, homilías, lo lee por todo lado, pero literalmente el miedo se lo come a uno, porque yo casi dejo el ayuno por miedo literal. Pero de verdad que el miedo no es de Dios. Lo hice y fue Dios, fue Jesús. Y otra cosa que es muy importante, que ahí fue cuando dije, ay, Amandita, ¿por qué dijo esto? Ella en un Zoom que estuve así que me invitó, dijo que si uno iba a conversar con un sacerdote y le iba a comentar del ayuno, que era mejor que no. Y yo decía por dentro, pero no, pero ¿por qué eso así? Si uno no va a hacer nada malo. Pero le pasó a una amiga, porque cuando yo tuve esta iniciativa, no mía, sino del Señor, yo le dije al Señor, ¿a quién más le puedo decir para hacerlo en compañía? Porque no se siente, pero es bonito hacerlo con un grupo, nos acompañamos, ¿no? Y hubo varias personas que me puso y a esas personas yo les hablé. Unas dijeron sí, otras dijeron no. Arrancamos 5. Y una de las 5 que fue la última, ella me dijo, mire, le hablé con un sacerdote y me dijo que no hiciera el ayuno, que eso era muy fuerte, que eso no era necesario. Yo ya había arrancado, ella no, eso la frenó un poco, pero después yo creo que fue la fuerza de Dios, que cuando entra la fuerza de Dios, de verdad que no hay que temer. Y si uno entra con temor porque es natural, somos humanos, somos muy frágiles y vulnerables, simplemente lanzarse, porque Dios hace el resto.
Entonces eso me pareció muy bonito y me acordé de Amanda cuando dijo, no, no lo comenten. Si sienten el llamado, escúchenle a Dios, pidan la gracia y confíen. Esa fue mi palabra del abecedario y la A con la que me quedo en mi corazón de todo este ayuno: confianza y abandono.